Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el día de hoy vamos a estar examinando a Ezequiel y esto es algunas premisas sobre Ezequiel capítulos 40 hasta el capítulo 48. Leeremos solo pequeñas porciones aquí. Utilizaré el podcast de Naked Bible del erudito Mike Heiser y descubriremos si realmente se habla de un tercer templo aquí, si esto debe o no ser entendido literalmente. Estos capítulos finales de Ezequiel son conocidos por la visión del profeta de un nuevo templo. Sin embargo, dentro de esa visión hay una figura enigmática referido como el príncipe, que en el hebreo es Nasi. Hay argumentos negativos contra el literalismo aquí. Tenemos ciertas características del texto que sugieren que lo que se describe trasciende el carácter literal. Hay desconexiones con otros pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la construcción del tabernáculo y el templo. Tenemos descripciones de la construcción del templo de Salomón, por ejemplo, en Primera de Reyes, pero ninguna de ellas es realmente similar a lo que tenemos en Ezequiel capítulos 40 hasta el capítulo 48. Si miramos de cerca, en realidad Ezequiel capítulos 40 hasta el 48 no es un conjunto de instrucciones para construir nada. Es una visión de algo que ya está construido. No hay instrucciones de construcción en Ezequiel capítulos 40 al 48 y específicamente los capítulos 40 hasta el 43. La única tarea del profeta es describirlo todo con el mayor detalle que él pueda. Obtenemos en Ezequiel 43 del versículo 10 al 11 lo siguiente. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. No hay indicación alguna aquí de que Dios autorizó la construcción de tal ciudad y tal templo. No hay un llamado a reconstruir el templo, solo observar las normas de los ritos y ofrendas. En cambio, a Ezequiel se le presenta un escenario preparado por Dios. El nuevo templo es de Dios. No hay mandato, repito, en estos capítulos para construir nada. El profeta simplemente ve esto. Dios dice, ve, mira eso y luego descríbelo. Y lo hace. Así que eso es una desconexión, porque cuando vamos a las descripciones del tabernáculo y el templo en otras partes del Antiguo Testamento, hay planes de construcción muy claros allí. No es el caso aquí. Miremos algunos detalles. Primero, hay una ausencia de altura en casi todas las descripciones. De hecho, la altura en realidad solo se menciona dos veces. Una está en Ezequiel capítulo 40, versículo 5, donde alude a un muro. Y el otro es Ezequiel 43, 13, donde describe la altura del altar. No solo eso, pero nunca hay una descripción clara de un techo para el templo, lo cual es realmente extraño. Hay algunas cuestiones de desproporción, también de omisión. El enorme tamaño de las puertas de entrada raya en la caricatura. Sus dimensiones 25 por 50 codos superan a las del salón principal. Muchos muebles del templo salomónico y el tabernáculo del desierto faltan en esta descripción. Por ejemplo, el arca y sus querubines y las lámparas no están allí. Los únicos muebles de interior mencionados es un ambiguo altar de madera. Muy extraña es la ausencia de un muro alrededor del patio interior, para que sus tres enormes puertas puedan estar en relación. Algunos de los objetos que fueron rociados con sangre en el Antiguo Testamento ni siquiera están ahí. Hay inconsistencia con los límites de la tierra prometida. La tierra aquí de la que se habla en Ezequiel es una especie de tierra minimalista. Los límites aquí en Ezequiel 47 son aproximadamente los que se encuentran en el libro de Números, capítulo 34, versículos 2 al 12.
Si realmente comparamos los límites aquí en Ezequiel 47 y miramos a Números 34, excluye en el norte los reinos arameos conquistados por David. Si David conquistó esos reinos, ¿por qué no deberían estar en la tierra en posesión de los israelitas más adelante en esta escena escatológica? Pero excluye lo que es conquistado por David en el este, que son los dominios transjordanos de las antiguas tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, y en el sur excluye parte del territorio edomita. Nuestro segundo punto se refiere a la cuestión de el Nasi, el príncipe, de quien se habla en estos capítulos. Si se toma lo que se dice sobre el príncipe demasiado literal, en realidad vamos a tener serias desconexiones con Jesús, el Mesías. El término Nasi aparece 18 veces en los capítulos 40 hasta el 48, todos en los capítulos 43 al 48, y es el único título utilizado para el líder de la futura comunidad restaurada. La primera referencia al Nasi ocurre en el capítulo 44, versículo 3. Este versículo prescribe que solo los nazis pueden sentarse en la puerta este del templo y comer pan delante de Yahweh. La puerta este está permanentemente cerrada. Al nazi se le permite comer una comida de sacrificio en la puerta y por lo tanto se convierte en algo así como una sala de culto. El capítulo 45, versículo 13 al 15, prescribe la ofrenda de la expiación que debe hacer la gente. Esta ofrenda debe ser entregada al nazi, cuyo deber es proporcionar lo que es requerido para las diversas ofrendas para hacer expiación por la casa de Israel. Según esto, él no está directamente involucrado en hacer las ofrendas y sacrificios, pero él es el responsable de proporcionar los alimentos y cereales para que se hagan las ofrendas. Otras referencias a los nazis se relacionan con la posición de su tierra. En esa medida, el nazi se ve en relación con el templo, junto con los sacerdotes y levitas. Esta asignación de tierras parece dar expresión geográfica a la posición del nazi. Está cerca del centro de importancia, pero no es el centro de importancia. También se le da un área de tierra que está separada de las tribus. Como el nazi no es un sacerdote o levita, no le es permitido ofrecer sacrificio o servir en el templo. Su función es proveer o asegurar de que se haga provisión para los sacrificios. Otros puntos a considerar son los siguientes. Primero, se da independencia al nazi, tiene tierra para su sustento, no necesitará depender de los impuestos u otros medios de sustento del pueblo. Segundo, no se le permite disponer de su asignación de tierras, tiene que permanecer en la posesión de su familia. Esa referencia a la familia es interesante. Vamos a leerla. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Si se lee Ezequiel capítulos 40 hasta el capítulo 48 y se está insistiendo en el literalismo para el edificio mencionado, entonces tenemos que insistir en el literalismo para el príncipe o nazi en el hebreo. Si es identificado este con Jesús, tenemos serios problemas aquí por resolver. Y los problemas son los siguientes. Primero, ¿por qué estaría Jesús supervisando un sistema de sacrificios? Ese es el papel del nazi. No hace ninguno de los rituales, pero se encarga de hacerlo suceder. ¿Por qué Jesús estaría haciendo eso? Considere los problemas de los muebles ausentes aquí, donde se lavan, y todo el concepto de traer de vuelta los sacrificios. Ahora se está poniendo a Jesús a cargo de un sistema que quedó obsoleto por lo que hizo en la cruz. Segundo, dado que el Mesías es también un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, parece totalmente incoherente que partes del culto y el complejo del templo estarían fuera de los límites para él. Pero eso es lo que tenemos si el nazi aquí es el Mesías. Tercero,
¿Tiene el Cristo al regresar una esposa e hijos, es decir, descendientes físicos? Después de todo, el nazi tiene prohibido deshacerse de su tierra. Tiene que permanecer dentro de su familia. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? ¿Cómo es que el rey de toda la tierra en la forma del Cristo que regresa ha de tener restricciones sobre qué tierra puede poseer? ¿Cómo es que el rey mesiánico no tiene tareas políticas? ¿Cómo gobierna un Mesías apolítico a las naciones con vara de hierro? Esto es muy problemático y complejo. Los especuladores proféticos y algunos recientes sistemas escatológicos deberían tratar con esto, ya que muchos proclaman que su sistema escatológico tiene la razón y los demás están equivocados, pero sus declaraciones están lejos de ser evidentes en el texto. Son argumentos basados en especulaciones y una exégesis extraña al contexto bíblico. Dios les bendiga.